Trabajé 10 años levantando el negocio de mi padre, pero él me traicionó por su nueva esposa. Tu hermanastra necesita el puesto para su imagen, tú búscate otra cosa, me dijo. Me fui sin nada. Horas después, recibí una llamada: hija, soy tu abuelo. Tu padre olvidó que la empresa sigue a mi nombre. Mañana tú serás su jefa. Prepárate para verlos temblar. Eran las 10 de la noche y la lluvia caía con una violencia que parecía querer lavar los pecados de toda la Ciudad de México. Yo estaba sentada en una mesa de plástico rojo, en una taquería pequeña cerca de la estación del metro, mirando cómo la grasa de mis 3 tacos de suadero se empezaba a solidificar por el frío. No los había tocado. Mi estómago estaba cerrado, hecho un nudo apretado que me impedía tragar bocado. Frente a mí, sobre la mesa pegajosa, mi teléfono vibró. La pantalla se iluminó con una notificación del banco. Aviso de seguridad: su tarjeta corporativa terminación 4891 ha sido declinada. Motivo: cancelada por el titular. Suspiré. No era una sorpresa, pero leerlo en esa pantalla brillante hizo que la realidad me golpeara con fuerza. Ya no era la directora de operaciones de Muebles Fausto. Ya no tenía acceso a las cuentas, ni a mi oficina, ni siquiera al edificio que había sido mi segundo hogar durante los últimos 12 años. Hace solo 2 horas, el guardia de seguridad, don Chema, un hombre al que yo misma había ayudado a pagar la operación de cataratas de su esposa, me había detenido en la entrada. Lo siento mucho, señorita Marisol, me dijo con la mirada baja, avergonzado. La señora Griselda dio órdenes estrictas. Dijo que si la dejaba entrar, yo perdía mi chamba. Y usted sabe cómo está la situación. No peleé. No grité. Simplemente asentí, me di la vuelta y caminé bajo la lluvia hasta llegar aquí. La gente pensaría que estoy llorando por haber perdido mi trabajo, o por la humillación de ser tratada como una criminal. Pero la verdad es más complicada. Las lágrimas que se mezclan con la salsa verde en mi plato no son de tristeza. Son de alivio. Un alivio doloroso y culpable. Durante 12 años, cargué con una promesa que le hice a mi madre en su lecho de muerte. No abandones a tu padre, Marisol. Él es bueno, pero es débil. Sin nosotras, se lo comerán vivo. Y lo cumplí. Soporté a Griselda, su nueva esposa, una mujer que gastaba más en cremas para la cara de lo que ganan 3 familias en un mes. Soporté a Paulina, su hija, mi hermanastra, una niña caprichosa que cree que el mundo le debe reverencia solo por existir. Pero hoy, esa promesa se rompió. O mejor dicho, mi padre la rompió por mí. Recordé la escena de esta mañana. La oficina de mi padre olía a esa mezcla costosa de cuero y el perfume empalagoso de Griselda. Ella estaba sentada en el sofá de visitas, limándose las uñas con una indiferencia que helaba la sangre. Mi padre, Ramiro, no podía mirarme a los ojos. Estaba fingiendo revisar unos papeles que tenía al revés. No entiendo, papá, dije yo, con la voz temblando ligeramente. ¿Me estás despidiendo? ¿Después de lo que hice ayer? ¿Después de que salvé el contrato con Hoteles Posadas? Ramiro se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. No es un despido, Marisol. Es una reestructuración. Paulina va a comprometerse. El novio es hijo del vicealcalde. Ellos, bueno, la familia de él es muy tradicional. Exigen cierto estatus. ¿Y eso qué tiene que ver con mi puesto? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Paulina necesita un cargo directivo, intervino Griselda, sin levantar la vista de sus uñas. No puede casarse siendo una simple pasante de redes sociales. Se vería mal en la invitación de la boda. Necesita ser la directora de operaciones. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Directora de operaciones? Repetí, incrédula. Griselda, Paulina no sabe distinguir entre un balance general y una lista de compras. Ayer casi nos cuesta una demanda de 3 millones de pesos. Tuvo la brillante idea de cambiar madera de roble por pino barato para quedarse con la diferencia.
Esos son calumnias. Griselda saltó como una gata defendiendo a su cría. Mi hija solo intentaba optimizar costos. Tú eres la que no tiene visión. Eres cuadrada, aburrida, siempre con tus trajes grises y tu cara larga. No tienes la imagen para representar a esta empresa en la nueva sociedad. Miré a mi padre, esperando que dijera algo. Esperando que el hombre al que defendí durante una década tuviera un gramo de dignidad. Marisol, dijo él, finalmente mirándome. Tu hermanastra necesita esto. Tú eres soltera, no tienes gastos grandes, eres lista, encontrarás otra cosa rápido. Además, ya estás muy estresada. Tómalo como unas vacaciones indefinidas. Ahí estaba. La traición final. Me estaba sacrificando en el altar del ego de su nueva familia. No le importó que yo hubiera usado los ahorros de mi fondo de retiro personal, casi 500.000 pesos, para cubrir el fraude de Paulina y evitar que los clientes nos demandaran. No le importó que yo fuera el cerebro detrás del éxito de la empresa. Para él, yo solo era la hija de la primera esposa, la mula de carga que ya no servía. Saqué las llaves de mi auto de la empresa y las dejé sobre su escritorio de caoba. Quédate con el puesto, papá. Y quédate con el desastre que se avecina. Salí de ahí con la cabeza en alto, pero por dentro estaba destrozada. Y ahora, sentada en esta taquería, con el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina, me preguntaba qué iba a hacer con mi vida. Tenía 32 años, una cuenta bancaria vacía por haber salvado a la empresa, y un currículum que mi propia familia se encargaría de manchar. Mordí un pedazo de taco frío. Sabía a ceniza. Justo cuando estaba pensando en pedir la cuenta y salir a mojarme para buscar un taxi, mi teléfono sonó de nuevo. No era una notificación esta vez. Era una llamada. Miré la pantalla. Número desconocido. Lada Internacional. 3, 4. España. Fruncí el ceño. Lo único que teníamos en España era al abuelo, don Fausto. Pero el abuelo estaba en una residencia de descanso en Madrid desde hacía 8 años. Según mi padre, estaba senil, apenas lúcido, viviendo sus últimos días viendo atardeceres y olvidando su nombre. Yo le enviaba correos electrónicos cada semana contándole sobre la empresa, pero nunca recibía respuesta, salvo algún mensaje breve de sus enfermeras agradeciendo el gesto. Dudé, pero contesté. ¿Bueno? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Solo se escuchaba una respiración pausada y, de fondo, un sonido que reconocí al instante, el motor de un vehículo en movimiento, pero un vehículo silencioso, de lujo. La salsa verde de esa taquería siempre fue mi favorita, dijo una voz grave, rasposa por los años, pero con una claridad y una fuerza que me helaron la sangre. Especialmente cuando le ponen suficiente cilantro. ¿Todavía la hacen igual, hija? Casi se me cae el teléfono. ¿Abuelo? Susurré, sintiendo que el corazón me latía en la garganta. Don Fausto. El mismo que viste y calza, Marisol. O bueno, el que solía calzar, porque ahora estos zapatos ortopédicos son una lata, soltó una risa seca, breve. Escúchame bien, niña. Deja de comer esa porquería fría. Te va a dar una indigestión y mañana te necesito con la cabeza clara y el estómago fuerte. Abuelo, no entiendo. Papá dice que tú ya no. Que ya no coordino. Que se me va la onda. Interrumpió él. Sí, eso es lo que Ramiro le dice a todo el mundo. Es lo que le conviene creer. Si el viejo está loco, nadie le pregunta por qué los gastos de representación se duplicaron en los últimos 24 meses. Nadie le pregunta por qué su esposa tiene una colección de bolsos que vale más que la nómina de los carpinteros. Me quedé muda. ¿Cómo sabía eso? Tengo cámaras, Marisol, dijo él, respondiendo a mi pregunta no formulada. Cámaras en la oficina, cámaras en el almacén, acceso remoto a los servidores. He visto cada factura, cada correo, cada movimiento. Y vi lo que pasó esta mañana. Vi cómo te trataron.
Sentí que las lágrimas volvían a mis ojos, pero esta vez no eran de alivio, eran de vergüenza. Me daba vergüenza que él hubiera visto cómo me dejé pisotear. Lo siento, abuelo, dije con la voz quebrada. Fallé. Mamá me pidió que cuidara a papá y fallé. Me corrieron. No fallaste, mi vida. Aguantaste. Aguantaste 10 años más de lo que cualquier santo hubiera soportado. Pero la paciencia tiene un límite, y el límite se cruzó cuando esa niña malcriada, Paulina, intentó estafar a hoteles posadas. Eso no es solo un error, Marisol. Eso es un delito. Y que tu padre lo encubre y te culpe a ti, eso es imperdonable. Escuché el sonido de una puerta de auto cerrándose al otro lado de la línea. Sal de la taquería, Marisol, ordenó. Estoy afuera. Me levanté de un salto, casi tirando la silla. Dejé un billete de 100 pesos en la mesa y corrí hacia la salida. La lluvia seguía cayendo a cántaros, difuminando las luces de la calle. Y ahí estaba. No era un taxi. No era una ambulancia. Era una camioneta negra, inmensa, blindada. Una de esas que usan los diplomáticos o los empresarios de muy alto nivel. La ventana trasera bajó lentamente. El rostro de don Fausto apareció. Tenía 78 años, sí, y su piel estaba marcada por arrugas profundas como surcos en la tierra, pero sus ojos negros brillaban con una inteligencia feroz. No había ni rastro de senilidad. Llevaba un traje impecable, un pañuelo de seda en el bolsillo y un bastón con empuñadura de plata apoyado entre las piernas. Sube, dijo. No tenemos toda la noche. Mañana vamos a ir a la guerra y necesito que sepas con qué armas contamos. Subí a la camioneta. El interior olía a cuero nuevo y a tabaco de pipa, un olor que me transportó inmediatamente a mi infancia, cuando me sentaba en sus piernas mientras él revisaba planos. ¿Qué haces aquí, abuelo? Pregunté, todavía en shock. ¿Cuándo llegaste? Aterricé hace 3 horas, respondió, indicándole al chofer que avanzara. Vine porque se activó la cláusula. ¿Qué cláusula? Don Fausto me miró, y por primera vez vi una sombra de tristeza en su rostro duro. Cuando me fui a España, le firmé a tu padre un usufructo. Él tenía derecho a administrar la empresa y a quedarse con las ganancias. Yo quería que se sintiera hombre, que se sintiera dueño. Pero la propiedad, Marisol, la nuda propiedad, siempre fue mía. Y en ese contrato había una cláusula de riesgo moral. Si la administración de Ramiro ponía en peligro más del 10% del patrimonio o cometía actos contra la ética familiar, el usufructo se cancela automáticamente. Se inclinó hacia mí y tomó mi mano. Su mano estaba fría, pero su agarre era firme como el acero. Tu padre cree que es el dueño. Cree que puede regalar mi legado a la hija de su esposa para que juegue a ser ejecutiva. Pero se olvidó de leer la letra chiquita. Mañana, tú y yo le vamos a dar una clase de derecho mercantil que no va a olvidar nunca. La camioneta se deslizó por las calles mojadas de la ciudad hasta detenerse frente a uno de los hoteles más exclusivos de Reforma, San Regis. El personal del hotel saludó a mi abuelo como si fuera un jefe de estado. Subimos a la suite presidencial, un espacio más grande que todo mi departamento rentado. Mi abuelo se sentó en un sillón de terciopelo y me indicó que me sentara frente a él. Sacó una tableta electrónica de su maletín. Antes de ir mañana a la oficina, necesito que veas esto. Necesito que entiendas que no estamos siendo crueles. Estamos aplicando justicia. A veces, la familia es como una extremidad gangrenada, Marisol. Si no la cortas, te mata. Encendió la pantalla. Era un vídeo de seguridad. Reconocí la fecha, hacía 2 días. La ubicación, el almacén de maderas finas de la empresa. En la imagen se veía a Paulina. Llevaba unos tacones altísimos, totalmente inapropiados para caminar entre aserrín y tarimas. Estaba hablando por teléfono, paseándose nerviosa. Mi abuelo subió el volumen. El audio era nítido. No seas tonta, Cami,
decía Paulina al teléfono. Nadie se va a dar cuenta. La madera de pino se ve igualita al roble si la barnizas bien oscuro. El cliente es un hotel, no son carpinteros expertos. Hubo una pausa, ella escuchaba a su amiga al otro lado. Luego se rió, una risa chillona y desagradable. Obvio que hay diferencia de precio, güey. Esa es la idea. El presupuesto es de 2 millones de pesos para el roble. El pino me costó 500.000. Me sobra 1,5 millones. ¿Sabes qué significa eso? Significa que la bolsa Birkin que vi en Miami ya tiene dueña. Y además me sobra para el anticipo del banquete de la boda. Papá ni cuenta se va a dar, él nunca baja al almacén. Y si se da cuenta, le lloro un poquito y ya. El vídeo terminó. Sentí una náusea profunda. Yo sabía lo del cambio de madera, pero no sabía la premeditación. No sabía que se había burlado así, con tanto cinismo. 1,5 millones de pesos, dijo mi abuelo con voz gélida. Eso es lo que ella intentó robar. Pero eso no es lo peor. Mira esto. Cambió el vídeo. Ahora era la oficina de mi padre, la noche anterior a mi despido. Griselda estaba ahí, sirviéndose una copa de coñac del bar privado de mi padre. Ramiro, amor, decía ella con esa voz melosa que usaba para manipularlo. Ya estoy harta de Marisol. Me mira con esos ojos de juzgona todo el tiempo. Además, descubrí algo. ¿Qué cosa? Preguntaba mi padre, que parecía cansado. Marisol tiene un fondo de ahorro. Tiene casi 500 millones de pesos ahí. ¿Tú crees que ahorró eso con su sueldo? Seguro nos está robando. Deberías despedirla antes de que nos deje en la calle. Y con ese dinero que te ahorras de su sueldo, podríamos cambiar mi camioneta. La que tengo ya tiene 2 años, me da vergüenza llegar al club en eso. Mi padre dudó un momento en el vídeo. No sé, Griselda. Marisol lleva las cuentas. Si la corro, ¿quién va a manejar los números? Ay, por favor. Paulina puede hacerlo. Es joven, le sabe a las computadoras. Además, Marisol es mala vibra, Ramiro. ¿Qué, opaca? La gente la respeta más a ella que a ti. ¿Vas a dejar que tu hija te mande? Esa frase fue el detonante. Vi en la cara de mi padre cómo su ego herido tomaba el control. Tienes razón, dijo él. Mañana mismo hablo con ella. Mi abuelo apagó la tableta. Ahí lo tienes, dijo. Tu madrastra te acusó de robar, cuando la única ladrona es ella y su hija. Y tu padre prefirió creerles para proteger su frágil masculinidad. Esos 500.000 pesos eran mis ahorros de 10 años, abuelo, dije, sintiendo que la ira empezaba a reemplazar a la tristeza. Iba a usarlos para el enganche de un departamento propio. Los usé para pagar la penalización del hotel y que no demandaran a la empresa. Lo sé, dijo don Fausto. Y te los voy a devolver. Con intereses. Pero primero, vamos a cobrarles la factura a ellos. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad bajo la lluvia. Mañana a las 9 de la mañana es la firma del contrato renovado con Hoteles Posadas. Ellos creen que ya te deshiciste del problema. Creen que Paulina va a firmar como la nueva directora y que todo seguirá igual. Se giró hacia mí, y una sonrisa depredadora cruzó su rostro. No saben que el verdadero dueño ha vuelto. Ve a dormir, Marisol. En el armario hay un traje sastre que mandé traer para ti. Es un Armani. Negro. Mañana no vas a ir vestida como empleada. Vas a ir vestida como la dueña. Esa noche, acostada en las sábanas de hilo egipcio del hotel, no pude dormir mucho. Mi mente repasaba los vídeos una y otra vez. La risa de Paulina. La manipulación de Griselda. La debilidad de mi padre. Por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de protegerlos. Sentí, por primera vez,
que tenía permiso para dejar que se estrellaran. Y yo iba a ser quien condujera el auto. A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre la Ciudad de México como si la tormenta de anoche nunca hubiera existido. Pero dentro de las oficinas de Muebles Fausto, se estaba gestando un huracán. Llegué a las 8:55. La camioneta blindada de mi abuelo se detuvo justo en la entrada principal. Bajé primero. Llevaba el traje negro que mi abuelo me había regalado. Me quedaba como un guante, dándome una postura y una seguridad que nunca había sentido con mi ropa de tienda departamental. Don Fausto bajó después, apoyándose en su bastón, pero caminando con una dignidad imperial. Los guardias de seguridad, incluido don Chema, se quedaron paralizados. Buenos días, don Chema, dijo mi abuelo, tocándose el sombrero. Abra la puerta grande, por favor. Sí, señor don Fausto, balbuceó el guardia, abriendo las puertas de cristal de par en par. ¡Qué milagro! Pensamos que estaba en Europa. Estaba. Pero parece que aquí los ratones hacen fiesta cuando el gato no está. Subimos por el elevador privado. Mi corazón latía con fuerza, pero al ver la calma de mi abuelo, mi pulso se estabilizó. Las puertas del elevador se abrieron directamente en el piso ejecutivo. El caos era evidente. Se escuchaban gritos provenientes de la sala de juntas. Caminamos por el pasillo. Las secretarias nos miraban con los ojos desorbitados, pero nadie se atrevió a detenernos. Llegamos a la puerta de la sala de juntas. Estaba entreabierta. Dentro, la escena era patética. Los ejecutivos de hoteles Posadas, 3 hombres de traje gris con caras de pocos amigos, estaban sentados a un lado de la mesa larga. Del otro lado estaban Ramiro, Griselda y Paulina. Paulina llevaba un vestido rosa chicle, demasiado corto y ajustado para una reunión de negocios. Estaba masticando chicle con la boca abierta. A ver, no entiendo cuál es el problema, decía Paulina, moviendo las manos. La madera es madera, ¿no? Si se rompió es porque sus huéspedes son muy gordos, no es mi culpa. El director de hoteles Posadas se puso rojo de ira. Señorita, esto es inaceptable. El contrato estipulaba roble macizo. Ustedes nos entregaron pino teñido. Las patas de las sillas se rompieron a la semana. Esto es fraude. Y si Marisol no está aquí para explicarnos cómo van a solucionarlo, nos vamos ahora mismo y nuestros abogados los contactarán por la demanda de 3 millones de pesos. Ya les dije que Marisol no está. Intervino Ramiro, sudando a mares. Ella tuvo una crisis nerviosa. Se volvió loca. Tuvimos que internarla. Pero Paulina aquí presente tiene nuevas ideas. Ideas mis polainas. Gritó el cliente, poniéndose de pie. Nos vamos. En ese momento, mi abuelo empujó la puerta con su bastón. El golpe seco de la madera contra la pared resonó como un disparo. Nadie se va a ninguna parte, dijo don Fausto con voz de trueno. El silencio que siguió fue absoluto. Ramiro se puso pálido como un papel. Griselda soltó su copa de agua, que se derramó sobre la mesa. Paulina dejó de masticar chicle. «Papá», susurró Ramiro, como si estuviera viendo a un fantasma. Mi abuelo entró lentamente en la sala, conmigo a su lado. «Siéntate, Ramiro», ordenó Fausto. No fue una petición. Fue una orden a un perro. Ramiro se desplomó en su silla. Mi abuelo se dirigió a los clientes. «Señores, les pido una disculpa en nombre de la familia Mondragón. Soy Fausto Mondragón, fundador de esta empresa. Y ella», me señaló, «es Marisol, la única directora de operaciones legítima de esta compañía». El cliente miró a mi abuelo, luego a mí, y volvió a sentarse lentamente. «Don Fausto, es un honor. Pensamos que usted ya no estaba activo. Estaba descansando, pero veo que mi descanso le salió muy caro a mi reputación». Mi abuelo se giró hacia su familia. «Griselda, Paulina, levántense de esas sillas.
Esos lugares son para gente que trabaja, no para parásitos. Oiga. Chilló Griselda, recuperando su arrogancia. ¿Quién se cree que es para hablarnos así? Ramiro es el dueño. Él tiene el usufructo. Usted ya no manda aquí. Mi abuelo sonrió. Fue una sonrisa terrible. Marisol, por favor, explícale a la señora conceptos básicos de derecho. Saqué la carpeta que traía bajo el brazo. Saqué el documento notariado y lo deslicé sobre la mesa hacia mi padre. Cláusula 18, párrafo C, leí en voz alta. La comisión de actos fraudulentos, negligencia grave o daño moral a la reputación de la empresa por parte del usufructuario o sus familiares directos, resultará en la revocación inmediata y automática del usufructo, regresando el control total al nudo propietario. Miré a Paulina. El fraude de la madera de pino, dije. Eso es un delito. Y tenemos pruebas. Conecté mi teléfono a la pantalla de la sala. El vídeo de Paulina en el almacén, burlándose del cliente y hablando de su bolsa Birkin, se reprodujo en alta definición. El sonido de su risa chillona llenó la sala. El cliente es un hotel, no son carpinteros expertos, se escuchó. Los ejecutivos del hotel miraban la pantalla con la boca abierta. Luego miraron a Paulina con un asco profundo. Eso es mentira. Gritó Paulina, poniéndose roja. Es un vídeo falso. Es inteligencia artificial. Marisol lo hizo para perjudicarme. Cállate, dijo mi abuelo. Su voz fue baja, pero vibró en las paredes. Y luego está esto. El segundo vídeo apareció. Griselda manipulando a Ramiro. Marisol tiene un fondo de ahorro, seguro nos está robando, cambiemos mi camioneta. Griselda se encogió en su silla, tratando de hacerse pequeña. Ramiro, dijo mi abuelo. Permitiste que tu mujer acusara a tu hija de ladrona, cuando sabías que Marisol es la persona más honesta que ha pisado este edificio. Permitiste que tu hijastra robara a nuestros clientes más importantes para comprarse una bolsa. Y luego, tuviste la cobardía de mentir diciendo que Marisol estaba loca. Mi abuelo se acercó a la mesa y apoyó ambas manos sobre la madera. El usufructo está cancelado. La empresa es mía otra vez. Y mi primera decisión ejecutiva es nombrar a Marisol como presidenta y directora general. Hubo un silencio sepulcral. Ramiro miraba sus manos, temblando. Pero papá, balbuceó. ¿Qué va a pasar con nosotros? Tenemos gastos, la boda de Paulina, la hipoteca de la casa. Mi abuelo se enderezó. Ah, sí. Hablemos de eso. Primero, tú, Paulina, dijo Marisol, tomando la palabra. Su voz era firme, sin titubeos. Ya no era la hija sumisa. Era la jefa. Has cometido fraude corporativo. El daño asciende a 3 millones de pesos por la penalización del contrato, más los 500.000 pesos que te robaste en la diferencia de materiales. Paulina soltó una risa nerviosa. Ay, por favor. Papá lo va a pagar. ¿Verdad, papi? Papá no tiene acceso a las cuentas, dijo Marisol. Las congelé esta mañana con la orden judicial de mi abuelo. Tienes dos opciones, Paulina. Opción A, te demandamos penalmente por fraude y abuso de confianza. Podrías pasar de 5 a 10 años en la cárcel. Opción B, nos devuelves todo. No tengo ese dinero. Gritó ella. Ya me gasté una parte. Entonces vas a venderlo todo, dijo Marisol fríamente. Tu coche, tus bolsas, tu ropa de diseñador. Y tengo entendido que tu prometido, el hijo del vicealcalde, es muy sensible a los escándalos. Me pregunto qué pensará cuando le enviemos copia de este vídeo donde admites robar para pagar el banquete. Paulina palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas de terror puro. No. No le digas. Me va a dejar. Ese es tu problema, respondió Marisol. Griselda intervino, tratando de jugar su última carta.
Ramiro, haz algo. Es tu nieta. Es tu sangre, refiriéndose a Paulina como si fuera nieta de Fausto, aunque no lo era. Ella no es mi sangre, cortó don Fausto. Y tú tampoco. Griselda, mis auditores están revisando los gastos de los últimos 5 años. Has gastado 4 millones de pesos en gastos de representación, que resultaron ser spas, viajes y joyas. Eso se llama malversación de fondos. Tienes 30 días para devolver hasta el último centavo. Si no, te garantizo que te verás muy mal con el uniforme naranja de la prisión. Griselda se echó a llorar, un llanto feo y ruidoso, aferrándose al brazo de Ramiro. Nos vamos a quedar en la calle. Gimió. Ramiro, di algo. Ramiro levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Miró a su padre, luego a mí. ¿Me vas a correr, papá? Preguntó con voz ronca. ¿A mis 55 años, me vas a echar a la calle? Don Fausto me miró. Me cedió la palabra con un gesto. Era mi decisión. Podía destruirlo. Podía vengarme por cada vez que me ignoró, por cada vez que eligió a su nueva familia sobre mí. Respiré hondo. No, Ramiro, dije. Ya no le dije, papá. No te voy a correr. Esta empresa necesita empleados. Y tú necesitas aprender lo que significa ganarse la vida, algo que el abuelo te facilitó demasiado y que tú nunca valoraste. Saqué un último papel de mi carpeta. Hay una vacante en el almacén general. Puesto, auxiliar de inventarios. Salario, el mínimo de ley más prestaciones básicas. Tu trabajo será cargar cajas, contar tornillos y asegurarte de que la madera que entra sea la correcta. Ramiro abrió los ojos como platos. ¿Almacenista? Susurró. ¿Yo? ¿El dueño? Ex dueño, corrigió mi abuelo. Y vas a tener un jefe. Don Chema, el jefe de seguridad, también supervisa la entrada de personal. Vas a reportarte con él. Y si llegas tarde un solo día, o si falta un solo tornillo, te despido sin liquidación. Eso es una humillación. Gritó Griselda. Es tu padre. Es una lección, dije yo, cerrando la carpeta. Tómalo, o déjalo. Si no lo quieres, puedes irte. Pero recuerda que sin salario, no hay cómo pagar la hipoteca de su casa en Las Lomas. ¿Y adivina a nombre de quién está la casa? Ramiro bajó la cabeza. Derrotado. Vencido. Lo tomo, murmuró. Ramiro. Chilló Griselda. Cállate, Griselda. Gritó él por primera vez en años, con una furia desesperada. Lo tomo. No tenemos otra opción. Los ejecutivos del hotel, que habían presenciado todo en silencio, se pusieron de pie. El director se acercó a mí y me extendió la mano. Marisol, si tú estás al mando, Hoteles Posadas sigue con ustedes. Pero quiero supervisión personal en cada entrega. La tendrá, dije, estrechando su mano. Y en cuanto a ustedes, dijo el cliente mirando a Paulina y Griselda con desprecio, espero no verlas nunca más por aquí. Dan asco. Cuando todos salieron, me quedé sola en la sala de juntas con mi abuelo. Él se sentó pesadamente, pareciendo de repente muy cansado, pero inmensamente satisfecho. Lo hiciste bien, hija, dijo. Tuviste piedad, pero con justicia. Eso es difícil. ¿Crees que fui muy dura con él? Pregunté, mirando la silla vacía de mi padre. Le diste un trabajo. Le diste la oportunidad de recuperar su dignidad a través del esfuerzo. Si lo aprovecha, será un hombre mejor. Si no. Bueno, al menos sabremos que lo intentamos. Me acerqué a la ventana. Abajo, la ciudad seguía moviéndose, ajena al drama que acababa de ocurrir en el piso 20. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Paulina. Eres una maldita bruja. Te odio.
Mi novio me acaba de cortar por el vídeo. Espero que te mueras sola con tu dinero. Borré el mensaje y bloqueé el número. Me giré hacia mi abuelo. Tengo hambre, abuelo. ¿Vamos por unos tacos? Pero esta vez, que estén calientes. Él sonrió, sus ojos brillando con orgullo. Vamos. ¿Y tú invitas, presidenta? Salimos de la oficina, dejando atrás los fantasmas del pasado. Por primera vez en mi vida, no me sentía invisible. Me sentía real. Y sabía que, pasara lo que pasara, nunca más volvería a bajar la cabeza.